Y aunque sea paradójico, parece que es cuando los artistas mueren, cuando las ciudades se fijan en él y vuelven y lo declaran hijo ilustre y le hacen todos los homenajes. Ojalá eso algún día cambie y que no se repita lo de Violeta en este gran amigo, el Gitano Rodríguez, que ha vuelto a su ciudad, no para descansar, sino para vivir eternamente en ella como siempre lo hizo. El año 65 hay un año que es muy importante aquí en Valparaíso y que tuvo un reflejo, fue una caja de resonancia grande para lo que fue todo este movimiento de la canción chilena, porque se inauguró la peña folclórica de los estudiantes de Valparaíso. La idea de la peña se le ocurrió a un grupo de gente a raíz de la peña de los hermanos Parra, que se abrió en julio, por ahí julio del 65. Y el gitano empezó a venir a Santiago con el payo y cantaban una vez por semana al comienzo. Después él instaló su propia peña acá en Blanco, creo que era. Y nosotros, como buenos copiones, dijimos, hagamos la nuestra, y la inauguramos en agosto del 65. Y como a las 2 semanas o 3 semanas vino el Ángel acá al Paraíso, vino a cantar con nosotros. Y después entonces hacíamos un intercambio que uno iba a la carpa de la Violeta o a la Peña del Ángel, pero era muy esporádico, no era, digamos, un intercambio muy grande. La primera peña se hizo en la ciudad de Ecuador, esa parte tú la sabes. Y la segunda ocasión tuvieron que cambiarse porque se vino bajo el techo. Así que arrendaron un local, la Universidad de Chile les prestó un local que tenía en un subterráneo. Y ahí funcionó, arriba había una cantina muy popular. Y abajo entonces estaba este lugar muy grande, donde estaba la peña folclórica de Valparaíso. Y ahí cantó la Violeta Parra la primera vez. Para todos nosotros que tuvimos la posibilidad de trabajar con ella, fue un impacto muy grande, un dolor muy grande, la pérdida de Violeta Parra. Y este impacto en mí quedó recogido especialmente en 2 canciones, en la defensa de Violeta Parra y el soneto a Violeta Parra. La relación con la Violeta fue desde que Osvaldo la trajo por primera vez, creo. No sé si fue primera vez que vino o fue la primera vez después de muchos años que vino a Valparaíso, a la peña. Y un personaje que a mí que me golpeó mucho, me impactó mucho, fue justamente el gitano, porque yo no lo conocía, no tenía idea de él, no tenía idea de nada en realidad, porque yo soy de Santiago, así cuando estaba acá no conocía nada del puerto. Y me impactó mucho por el repertorio que él tenía, que era principalmente o casi exclusivamente canciones de la Violeta, que yo no conocía. Se puede decir que era como el anfitrión de la Violeta, el anfitrión oficial de la Violeta, cuando venía la Violeta del Paraíso. La trajo a la Peña de Valparaíso y convivió con ella mucho tiempo. Y por supuesto empezó a cantar canciones de la Violeta y a decir, cuando Violeta estaba en Peña, era típico de él, ¿no? Y como la Violeta tocaba el charango, el cuatro y trajo otro instrumento y venía con el grupo de los mapuches, venía con el grupo de los bolivianos, y nosotros teníamos un boliviano y teníamos un mapuche, teníamos un campesino, entonces y teníamos muchas cosas en común, y eso fue lo que nos hizo más amigos de la Violeta, ¿no? Sobre todo Osvaldo.
probablemente, ¿no es cierto?, todo su trabajo en musicología posterior, cuando hace el doctorado y todo eso, derive, ¿no es cierto?, un poco de esa relación con la Violeta, porque yo creo que es ella la que lo introduce, digamos, en la profundidad de la búsqueda de la cultura a través de la música. Para mí siempre fue una persona muy cariñosa, muy amable, muy atenta conmigo. Y yo se lo agradecía mucho porque él para mí era el cantante, era el cantautor, el que cantaba las canciones ahí en la peña. Yo era uno que estaba colaborando, como sirviendo la empanada y el vino. Entonces para mí era toda una revelación. Osvaldo era un espíritu equivocado de cuerpo. Osvaldo debió haber nacido en Buenos Aires, según yo. Entonces nos parecía en ese tiempo un personaje de apariencia muy curiosa, porque era un gallo que llegaba con jeans, a veces con jota, con chala, con un pañuelo al cuello, con un sombrero y un libro de Shakespeare en inglés, a la Peña del Parra, desde Valparaíso. Entonces no era propiamente una figura predecible. Tenía ese aspecto de ángel mutante. Y además me llamó la atención esa especie de vestimenta de poeta que él tenía, como que si uno no sabía a qué oficio pertenecía, podía pensar, antes que cantor, podía pensar en un poeta, ¿no? Esa fue la primera impresión. No, las niñas desfallecían por él y nosotros rodeábamos en silencio, pero en el fondo era admiración, digamos, ¿no? Tenía el pelo ensortijado, muy negro, sus ojos que brillaban como ascua, digamos, y parece que lo estoy viendo. Siempre andaba con unos pantalones, ¿no es cierto?, bien descuidados parece que lo veían en esa época con una especie de pool o de jersey azul, digamos, medio tenía, así que era un personaje, típico del pedagógico y de los alrededores. El gitano no cambió mucho en toda su vida, porque fue siempre igual. A lo mejor empezaba con canas más, canas menos, pero el resto era siempre una personalidad así muy, ¿cómo decirte? Tenía una gran agilidad mental y una gran agilidad física. Entonces unía las dos cosas, no podía estarse quieto, estaba siempre inventando cosas, payaba, guitarreaba, chupaba, era toda a una velocidad endemoniada. Él era un intelectual de izquierda que se la jugó y seguía adelante con la difusión de la música como recuperación de algo propio, de una identidad. Era una posición política también, ¿no? Y en eso coincidíamos. Es que el gitano era de opiniones, y te las decía, es decir, o te las escribía o las cantaba, ¿no? Era un tipo que no se amilanaba ante nadie. Entre eso está también esa tendencia de pronto a contar historias, etcétera. El gitano era un fantaseador increíble, yo creo que él construía su vida todos los días. Había gente que eso le molestaba mucho, a mí me encantaba. En torno a él siempre había gente que le ayudaba la cueca de su personaje. Y yo no, para mí el que me gustaba era el que yo había conocido en Orcón. Claro, y hay gente, en nuestra naturaleza chilena, la gente así molesta. A mí siempre me gustó mucho, a mí me gustan los personajes además. Y el gitano era un personaje, y era un personaje que él escribía además cada día. Si se mandaba un cuento y que yo o el otro sabíamos que sí. Pero después lo contaba de nuevo y era otro cuento. Entonces, y después, porque a la quinta vez que lo contaba, nosotros ya le empezábamos a creer, pues, bueno, ¿ah? Porque estaba re bueno el cuento. ¿Ah? Tal vez como Osvaldo Rodríguez no era nadie, y como gitano era todo, era poeta, era bandido, mujeriego, bueno para el frasco, bueno. O sea, chileno. Yo creo que el gitano Rodríguez es el de la canción dedicada al paraíso. Osvaldo Rodríguez es un gran artista chileno. Si tú mencionas a Osvaldo Rodríguez, poca gente sabe de quién se trata, pero si dice el gitano,
incluso sin el apellido te evoca inmediatamente el gitano. Creo. El gitano es un personaje que él interpretaba. Osvaldo Rodríguez era otra cosa. Que tú lo puedes ver, por ejemplo, la noche que te acostabas en una cama al lado y él y el chuco al medio, y fumando, echábamos por fuera todo, y era otro tipo. O sea, no era el gitano con el sombrero de teja y todo brillante y lleno de ideas y hablando con todo el mundo. Uno lo puede interpretar, claro, que hay una pugna entre los hermanos gemelos, digamos, que uno lleva adentro, pero no, habría que verlo mejor como un torero con su toro. Pero es que Osvaldo era un poeta al margen de la poesía que escribiera, digamos. Él era un poeta y vivía como un poeta. Y yo creo que la poesía, no conozco la poesía alegre ni jocosa, como que la poesía en esos casos se transforma en otra cosa. La poesía es nostalgia, es dejar. Te quedará de mí ese aire frío de los... Editó un disco que se llama Los pájaros sin mar, ¿verdad? Los pájaros sin mar, yo lo tengo por ahí en algún baúl, era un long play, era de Le Chant du Monde, de una edición en Francia, con un texto de Clouseau, creo. Un lindo disco. Ahí hay unas canciones muy lindas, muy buenas, que deberían cantarse acá, no solamente el Valparaíso, que es suyo, sino Laura, por ejemplo, que es una canción muy bella. Yo tengo la intención de cantarla en algunos de los discos próximos, así como canté a Víctor Jara en Te recuerdo Amanda, voy a cantar Laura del Gitano también. En algún momento sí lo voy a cantar. Voy a empezar por una canción que tiene mucho que ver con Marta, porque fue escrita cuando yo estaba alojado por la fuerza en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, y Marta me visitó junto con Dina Roth y me llevaron de regalo una guitarra. Entonces con esa guitarra yo escribí esta primera canción, octubre de 1973, canción de Ezeiza. La vida no fue nunca simplemente un rincón, espumas en la arena de nosotros. Mis ojos que se fueron perdiendo hacia el final dejaron un silencio entre la gente. Encuentro que es una de las canciones que tienen la suerte de transformarse en himno. No todas las canciones son himnos, hay canciones muy hermosas. Es una canción fetiche, digamos. Yo creo que la culpa de eso no la tiene el gitano, la tiene la gente, que se identificó con esa manera de mirar Valparaíso. Siempre me fascinó, entre todas las cosas que hizo, su vals Valparaíso. Me parecía muy sincero, muy hondo. Y además tenía ese difícil equilibrio en una canción entre el valor poético y una impronta popular que tenía ese vals, ¿no? Entonces eso me llamaba la atención. Pero esa canción es muy lograda, ¿no? Porque tienen las dos cosas. La música incluso es una música popular. No tiene nada elitista, nada de rebuscado, con acordes extraños. No, es un simple vals bien cantado y que llega rápidamente al público, sobre todo al público porteño. Hay muy poca gente que queda comillas en el folclore, no solamente de la región, sino del país. Y yo escuché esa canción en varias partes del mundo y en varias versiones. Tiene más versiones que la comparsita. Yo creo que él hizo muchísimas canciones, pero se conoce solamente la de Valparaíso, por lo que significa Valparaíso para todos nosotros. Además que es una canción muy fácil de retener y de cantar, y su contenido es muy bonito, entonces creo que fue un acierto, y esa es la canción que lo representa.
pero esa canción es un monumento y yo creo que Valparaíso se la agradecerá eternamente. En mi casa había un cuadro con un poema dedicado a Valparaíso. Entonces llegó Tiago de Melo, para que veamos que hay un montón de voluntades detrás de esta canción, y me dijo, esta es una canción. Me dijo, tienes que escribir la música. Y la música yo la escribí entre mi casa y la casa de Marta, y seguramente la canté por allí alguna primera vez. Es una canción que yo le dediqué a Valparaíso. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Pero siempre he dicho, cuando se habla de aquellos que ya partieron, no hay que hacer un minuto de silencio, sino todo lo contrario, un minuto más de música. Y eso es lo que yo creo que con mis amigos vamos a intentar hacer.